renovables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 8 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas. En tanto, establecemos contacto con nuestro primer invitado. Hay una nota de La Voz de América, y la comparto con ustedes, que titula: Estados Unidos renovará su apoyo a Guaidó si cuenta con el respaldo de la oposición. Y esta seguramente es una de las primeras consecuencias de lo que está ocurriendo internamente en nuestro país. Los dirigentes políticos en Venezuela tendrán que asumir su responsabilidad ante lo que ocurra en relación al apoyo del comunidad internacional, aunque creo que la mayoría de los gobiernos democráticos lo tienen claro. Van a continuar apoyando a las fuerzas que luchan por una transición en Venezuela. Lo que pasa es que no sabemos en qué términos. Y les comento la nota. El representante diplomático de Juan Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, dijo a La Voz de América que no es un respaldo al gobierno interino en sí mismo, sino al objetivo de una transición a la democracia a través de elecciones presidenciales. El gobierno de Estados Unidos planea renovar su apoyo a los actores democráticos de Venezuela y seguir la ruta que establezca un grupo amplio de la oposición de ese país. Y creo que lo más importante de la nota, o una de las cosas más importantes, es que no le van a dar legitimidad al régimen de Nicolás Maduro. Dijo a La Voz de América una fuente de la administración Biden con conocimiento de esta situación. Washington, dice la nota, ha renovado anualmente su apoyo a Guaidó y estaría listo para seguir haciéndolo en 2022 si ellos lo deciden. Y está en discusión esto. Ellos mismos en el gobierno interino están en conversaciones sobre cuál va a ser la fórmula o la formación de ese grupo democrático a partir del 5 de enero, agregó un alto funcionario, y esto nos va a afectar absolutamente a todos. Habrá que ver cómo se desarrollan esas discusiones. A estas alturas, saben ustedes, no ha habido, la dirigencia política no ha estado a la altura de las circunstancias. Esto lo decimos a título personal, como si no supieran las dimensiones de lo que estamos enfrentando en nuestro país, incluyendo un proceso, una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, crímenes atroces cometidos contra la población en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral admitió 30 postulaciones para la gobernación de Barinas. Lo destaca el Nacional. Claro, solo aquellas que ellos decidieron, pasarían a este evento, la repetición del evento electoral, esta vez para el 9 de enero. Y la participación no está exenta de riesgos, como lo decía Sergio Garrido en una entrevista con Tal Cual, el candidato de la Mesa de la Unidad. Él decía que el triunfo en Barinas golpearía la revolución a escala nacional, pero admitía que ya es víctima de acciones de amedrentamiento en su contra. Él decía: el régimen viene con todo y será duro. De hecho, ya hay comisiones del SEBIN por mi casa que van pasando y toman fotos. Hay amedrentamiento y seguro habrá amenazas. Sabemos que eso va a venir, pero estamos preparados, y de esto hablábamos ayer con nuestros invitados. Ustedes lo recordarán. La reflexión la hacía el doctor Joel García. Esa era una posibilidad con los antecedentes de nuestro país. Esa es la situación, y los rectores del Consejo Nacional Electoral no están haciendo nada para que esto cambie, más allá de alzar la voz, hacer algún comentario sobre lo que ha ocurrido, y que quedará en evidencia seguramente en el informe que la misión de observación
electoral de la Unión Europea va a presentar ahora en enero. Nos acompaña, me dicen, el diputado Ángel Alvarado, diputado de Primero en Justicia. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar contigo, como siempre. Economista y que forma parte del Observatorio Venezolano de Finanzas. La razón por la cual lo convocamos la mañana de hoy, vamos a hablar de varios temas, pero yo le pedí un comentario acerca de lo que está ocurriendo en general, diputado, antes de entrar a los datos duros de la inflación y otros indicadores que ustedes publicaban el día de ayer en nuestro país. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, efectivamente, ayer publicamos el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que muestra una variación de 6%. Es la tasa más baja que hemos registrado de que medimos la hiperinflación. Y esto muestra una señal clara de desaceleración de este proceso de hiperinflacionario. No quiere decir que Venezuela no tenga inflación, de hecho sigue teniendo la inflación más alta del mundo. 6% de inflación es la variación de precios que puede tener en un año un país para ser calificado de inflacionario. Entonces, esto no es que quiere decir que el país se arregló, ni mucho menos. Puede estar entre 650 y 700%. Sí, que tres del mundo, pero bueno, ya no son contactar con el diputado vía telefónica. Perdón. No, diputado, que se pierde la conexión, creo que es la conexión a internet. Entonces, no sé si tiene el teléfono a mano. Le estoy pidiendo a mi equipo que nos comuniquemos por teléfono en caso de que perdamos comunicación vía internet. Adelante, lo escuchamos. Sí, me parece que definitivamente se cayó la... Aquí estoy. Adelante, diputado. Usted hablaba de los datos que presentaron ayer. Me dicen que lo vamos a llamar para conversar con él sobre este tema. Y yo comparto algunas cifras de lo que se daba a conocer ayer. El Observatorio Venezolano de Finanzas reportó una inflación acumulada de 616% hasta noviembre. La organización también registró una caída de las reservas internacionales, un incremento interanual de los precios de 769% en nuestro país, y esto lo tomo de Infobae de Argentina. La inflación mensual en Venezuela fue de 6% en noviembre pasado, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, entidad independiente que agrupa a varios analistas económicos, quienes detallaron que la interanual se situó en 769% y en 616,9% la acumulada, en una nación donde el salario mínimo sigue siendo menos de $2, 7 bolívares. En ese caso no ha habido mayor variación. Y justo de esto queríamos hablar con nuestro invitado porque queríamos preguntarle las razones que provocan esta desaceleración del índice de precios al consumidor en nuestro país, que seguramente tiene que ver en buena medida con este tema. Y, por supuesto, otras decisiones que ha tomado el equipo económico de Nicolás Maduro que, han provocado la reducción sensible de nuestra economía, sino la destrucción, si me permiten, del aparato productivo en nuestro país. Los rubros con las mayores alzas durante el mes en referencia fueron salud con 18,6%, bienes y servicios diversos con 16,5%, alimentos 11,5% y calzado 9,8%. Esto detalló el Observatorio Venezolano de Finanzas en un comunicado. Lo tenemos por teléfono. Adelante, diputado, lo escuchamos. Sí, entonces, María Alejandra, estás haciendo un resumen bastante bueno de la variación por rubros, ¿no? Yo te decía que había como los factores que afectan esto. El tipo de cambio se ha mantenido estable entre 4 y 4.50 entre julio de este año, es decir, durante todo el segundo semestre del año. Eso ha permitido anclar los precios. Y por un lado, entonces, eso ha hecho que estemos experimentando reducciones en la variación del índice de precios en los últimos meses. Eso, ¿por cómo lo han hecho, no? ¿O por qué lo han hecho? Bueno, básicamente porque
Las exportaciones petroleras han venido aumentando. Durante el mes de noviembre hubo un nivel de exportaciones bastante elevado, bastante importante respecto a lo que se veía el año anterior. Y por otro lado, el precio del crudo pues en niveles bastante altos, alrededor de o por encima del 80%. Eso ha mejorado la posición fiscal, el espacio fiscal que tiene Nicolás Maduro, definitivamente. De hecho, se estima que el año que viene puedan estar recibiendo entre 8.000 y 12.000 millones de dólares por factura petrolera. Esto conquistando pues nuevos mercados, básicamente vendiendo el petróleo en Asia, evadiendo sanciones, y al estar en cesación de pagos, es decir, en default, no tienen que pagar deuda. Entonces tienen un espacio fiscal que les ha permitido intervenir en el mercado cambiario, estabilizando el tipo de cambio, y por otro lado, pues teniendo más espacio fiscal para no financiar el ejecutivo o el gasto público a través de la emisión monetaria, sino a través de las exportaciones petroleras. Entonces, esa mejora pues definitivamente les ha permitido bajar los niveles inflacionarios. Eso también definitivamente va a tener un impacto sobre el crecimiento económico este año. Nosotros estimamos que la economía pueda crecer 4% este año en Venezuela, por primera vez desde el año 2013, que acumulaba caídas consecutivas durante 7 años acumulados, haciendo que esto fuese realmente un desastre económico. Entonces, este cambio de senda tiene que ver con las exportaciones petroleras, que les mejoraría la posición fiscal, afectando tanto la variación de precios como el crecimiento económico este año. Ahora, esto tiene consecuencias. Esto que estoy diciendo no tiene un costo para la sociedad. Y el costo es que la manera como se ha hecho, primero ha sido una intervención demasiado tardía, después que toda la economía ha estado destruida, después que el salario ha quedado destruido, y además, como es un anclaje cambiario, los precios han variado mucho más rápido que el tipo de cambio, y eso ha hecho que la vida se haga más cara en Venezuela en dólares, por ejemplo, porque los precios han variado el doble de lo que ha variado el tipo de cambio, y eso hace que sean mucho más caros los precios en Venezuela. Por ejemplo, los alimentos en el último año han aumentado 42% en dólares. Entonces, bueno, la gente que pensaba que tenía un salario en dólares y eso ya lo tenía protegido de la hiperinflación, pues se ha encontrado con la dura realidad que no es así. De hecho, hace un año lo que comprabas con $100, hoy requieres 140, 145 dólares para poder comprarlo. Entonces, la situación del pueblo venezolano, aunque estos números puedan lucir mejores, no tiene por qué haber mejorado. De hecho, la vida sigue siendo muy complicada en términos de la capacidad de compra y del bolsillo de la gente en Venezuela. Diputado, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme a la proyección de cara al año 2022, si es posible hacerla a la luz de los datos que ustedes acaban de publicar, sobre todo en materia de inflación. Nos han explicado que una de las razones que, digamos, dan cuenta de esta situación y del tipo de cambio, más allá de la intervención del Banco Central, tiene que ver con la reducción del crédito en nuestro país. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222
2022 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hablamos acerca del telón de fondo de la crisis y la situación económica en nuestro país, a la luz de estos datos que ha presentado el Observatorio Venezolano de Finanzas. Y yo le dejo una inquietud al diputado Ángel Alvarado, que es economista además y forma parte de esta institución, sobre las razones que explican esta situación y si es posible hacer una proyección de cara al año próximo, tomando en consideración que nos han explicado, diputado, que entre otras cosas, la decisión de reducir el crédito a la mínima expresión en nuestro país es lo que explicaría esta situación. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, es un buen punto que no me referí cuando hablé de este tema, ¿no? La consecuencia de la estrategia usada por el Banco Central es el rezago cambiario, que te refería anteriormente, que ha encarecido la vida en dólares, y la otra consecuencia es la extinción del crédito, ¿no? Y esto porque la estrategia que usaba el Banco Central ha sido el encaje legal. El encaje legal es la manera como han anclado el tipo de cambio. ¿Qué es el encaje legal? El encaje legal es que cada bolívar que entra a la banca queda retenido en el Banco Central. Entonces la banca no está prestando, no tiene capacidad de prestar ni a los consumidores, ni a las empresas, ni a los emprendedores, haciendo pues que quede encajado en el Banco Central ese dinero. ¿Por qué el Banco Central ha seguido esta estrategia? Bueno, porque ellos piensan que cada bolívar que entra al sistema financiero, el sistema financiero y las empresas usaban esos bolívares para comprar dólares inmediatamente, cosa que ocurrió al comienzo de la hiperinflación. Es decir, cada bolívar que entraba la gente se deshacía de él, como en cualquier hiperinflación, y al deshacerse de él lo cambiaba en dólares y eso elevaba el tipo de cambio, o disparaba el tipo de cambio. De hecho, al principio de la hiperinflación el tipo de cambio iba más rápido que la variación de precios, haciendo que la vida en bolívares, la vida en dólares en Venezuela fuese mucho más económica. Ahora ocurre lo contrario. Ahora el tipo de cambio va mucho más lento que la variación de precios. Entonces el Banco Central, para intervenir en este mercado, puso un encaje legal de 100% marginal, es decir, cada bolívar que entraba a la banca queda encajado en el Banco Central. ¿Eso qué ha hecho? Bueno, además de que ha encarecido la vida en dólares, como te refería, ha hecho que se extinga el crédito en Venezuela, lo cual tiene un efecto contractivo sobre la economía, debido a que no hay manera de usar una tarjeta de crédito en Venezuela. De hecho, nadie tiene una tarjeta de crédito en bolívares en Venezuela y las empresas no tienen acceso al crédito. Y esto ha sido pues un efecto doblemente negativo de la hiperinflación, porque por un lado empobrece a la sociedad y por otro lado la economía queda atrapada sin poder crecer. Tú me preguntabas cuánto puede ser la inflación para el año que viene. Bueno, para el año 2022 el debate está en si pasamos de 3 dígitos a 2 dígitos. De hecho, puede estar en ese borde entre 80% y 100% la variación de precios para el año que viene. Eso querría decir que Venezuela estaría experimentando una alta inflación, pero no una hiperinflación. Y bueno, creo que la velocidad a la cual esto pueda reducirse en Venezuela, o la magnitud en la cual termine cerrando la inflación para el año que viene, va a depender casi siempre, como ocurrió siempre en Venezuela, de que ocurra en el sector energético del país. Y también con relación a la situación institucional, y de esto quisiera hablar con ustedes, lo hemos conversado en otra oportunidad. Apelo a su experiencia no solo como economista, también como dirigente político, a propósito de la información que compartíamos al inicio, diputado.
la comunidad internacional está evaluando, bueno, su posición en torno a Venezuela, en torno al gobierno interino. Los Estados Unidos, el principal aliado de las fuerzas democráticas, dice que está listo para renovar su apoyo a Guaidó si cuenta con el respaldo de la oposición. Y yo le pedí un comentario sobre este punto en específico a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el coordinador nacional de su organización, Julio Borges, quien ha pedido que se desintegre el gobierno interino de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, nosotros estamos dando un debate profundo al interno, evaluando la situación del país. Y ayer Julio Borges solicitó en la Asamblea Nacional un derecho de palabra. Lamentablemente no hubo sesión el día de ayer, la sesión también fue suspendida. Y estamos a la espera de ese debate para plantearle al país un camino, una ruta, que haga un balance, entre la presión externa que existe y que agradecemos y que es fundamental y que en mi opinión debe seguir, y por otro lado un balance también entre lo que ocurre con la presión interna y cómo esta presión debe ir en aumento. Entonces yo creo que no me voy a adelantar sobre la propuesta que el partido va a hacer, apenas se convoque la sesión de la comisión delegada, y allí pues plantear la reforma del Estatuto de la Transición, la propuesta que nosotros tenemos, para, sobre todo, María Alejandra, lograr el cambio político en Venezuela, que es lo fundamental, que es el objetivo que nos hemos trazado, y cómo nosotros podemos adaptar los instrumentos que tenemos a disposición para lograr ese cambio. Sobre el cambio político y el tema de los recursos del exterior, como usted lo hemos conversado en varias oportunidades. Nos decía el procurador especial designado por la Asamblea Nacional de 2015, Enrique Sánchez Falcón, que la disolución abrupta del gobierno interino sin duda va a facilitar el acceso de Nicolás Maduro a estos recursos en el exterior, sobre todo los que están en litigio. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico que sabemos que usted ese conoce? Punto es fundamental. Yo creo que la propuesta que se venía haciendo y que venía haciendo Primero Justicia es que este fondo sea manejado de manera independiente, de manera técnica, sin intervención política o sin intervención de intereses políticos, sino de intereses de la nación. Y en ese sentido yo creo que lo fundamental es ir a un esquema de fideicomiso en lo cual estos fondos sean administrados de manera independiente, de manera transparente, de manera eficiente, de manera profesional. Yo creo que sería absurdo, ¿no? Que esto caiga en manos equivocadas. Además que, digamos, Estados Unidos ni Colombia, por ejemplo, donde hay activos, no reconocen a Nicolás Maduro. Entonces no hay manera de que tenga acceso a estos fondos Nicolás Maduro o el régimen de Nicolás Maduro. Ahora bien, hay que tratar de ir a un esquema para que la administración de estos fondos sea lo más eficiente posible. Y por eso yo creo que parte del debate que tiene que darse con esa reforma del Estatuto de la Transición es cómo hacemos para que estos manejos sean más independientes, sean más transparentes, sean más confiables también para el pueblo venezolano y seamos más eficientes en la protección de estos activos. Nos decía el doctor Sánchez Falcón que de momento esto se ha quedado en el papel, no hay mayores detalles, que las instituciones financieras con las que él ha hablado de forma extraoficial están alarmadas porque, bueno, una estructura de esta naturaleza requiere de unas personas fideicomitentes que se van a encargar de esto. ¿Qué puede decirnos sobre el punto, sin hablar de la cantidad de litigios que están en marcha y que seguramente usted conoce? Lo escuchamos, diputado. Adelante. Sí, precisamente ese es el gran reto que se tiene. Lo primero nosotros tenemos que ver es que sí voluntad política para avanzar en esta dirección. Si al interno pues de la Asamblea están los apoyos para nosotros tener la elaboración del fideicomiso, para tener una administración más independiente, eficiente, profesional. Y por supuesto, a la gente muchas veces habla, María Alejandra, de que los activos al exterior, pero nadie está hablando de los pasivos, ¿no? Estamos hablando de que los pasivos pueden ser 10 veces más de los activos. Entonces, esto es una situación bien complicada que tiene la República. Todos estos pasivos que generó sobre todo Hugo Chávez, endeudando alocadamente el país y gastando dispendiosamente los recursos a través de esquemas como Cadivi. Eso generó una gran deuda a Venezuela, una deuda que todavía pesa y que son los litigios que se tienen en el exterior. Entonces, el manejo de los activos y los pasivos, no solo activos, sino también los pasivos, tiene que hacerse de una manera muy profesional. Es una situación sumamente delicada, sumamente difícil. La situación financiera de la República está profundamente comprometida desde hace años y por eso este manejo tiene que hacerse de manera transparente, de manera eficiente, de manera profesional
para defender lo mejor posible los intereses del pueblo venezolano. Por supuesto, hasta ahora se ha tenido la protección del Tesoro, que ha impedido que los acreedores y los que tienen alguna creencia sobre la República, en el caso de Cristalex, ConocoPhillips y todas estas empresas y los tenedores del PDVSA 2020 puedan acceder a Citgo, ¿no? Pero esto no tiene por qué ser permanente en el tiempo. De hecho, hay amenazas de que esas protecciones se puedan levantar en algún momento, porque en definitiva el sistema judicial americano es independiente y al final actúa, ¿no? Y estas creencias son obligaciones que tiene, y en corte se han determinado que tiene la República. Entonces, hay que tratar de ir al esquema más eficiente para que esto se haga de la mejor manera posible, cosa que implica alejar a los políticos, a gente que no sabe, a gente que no tiene conocimiento, y tratar de colocar allí ese fideicomiso y fideicomisantes a los mejores que tenga Venezuela. Ahora, diputado, usted reconocerá que es un planteamiento francamente también muy complicado, porque estas personas responsables de estos bienes, que no sé qué, digamos, requisitos tendrán que cumplir, bueno, asumirán responsabilidad en tanto y cuanto exista la figura del gobierno interino, del presidente interino de nuestro país. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. En el caso del Banco de Inglaterra, nos han dicho que, bueno, si se elimina esta figura, es que Nicolás Maduro tiene el camino abierto para hacerse con esos recursos. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Bueno, yo creo que la gente hay que decirle que se quede tranquila, que estén tranquilos. Eso va a depender de cómo se reforme el Estatuto de la Transición, de la propuesta que se haga. Y la propuesta que se haga tiene que tener en cuenta todos estos aspectos. De hecho, todavía ese borrador no se ha presentado al país. Es una discusión que tiene que darse. Y una discusión en la cual eso que estás diciendo tú, esa preocupación, tiene que estar salvada. Es decir, eso no tiene que generar ningún tipo de duda de que eso va a ser así. Pero lo que haría este estatuto, o lo que buscaría esta reforma del estatuto, es salvar esos activos, salvar esos intereses, pero sobre todo hacer más eficiente también nuestra lucha contra la dictadura. Es obvio, como tú decías al principio en la introducción, de que no hemos logrado los objetivos. Y en este momento el logro de esos objetivos implica un replanteamiento de qué funciona y qué no funciona, y hacer más eficientes nuestras fortalezas y corregir nuestras debilidades, como tú decías al principio. Y eso es en definitiva lo que buscaría esa reforma del estatuto. Es un debate que tiene que darse no solo al interno de la Asamblea Nacional, sino en la opinión pública, tiene que darse entre expertos, tiene que darse entre toda la sociedad venezolana, porque en definitiva no estamos jugando el futuro de la República. Sobre este punto, y antes de terminar, diputado, deseamos a título personal, como han dicho, por cierto, otros invitados en este espacio, que la dirigencia política no ha estado a la altura del compromiso. Da la impresión, y lo decimos por los últimos acontecimientos, estas rencillas internas, acusaciones cruzadas. Yo le pedí un comentario y cuál es su opinión en lo personal, además como dirigente político. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, yo creo que nos hace daño la guerra de micrófonos. Tratar de resolver las cosas al interno es lo mejor, es lo ideal. Sin embargo, a veces sentimos que las críticas no son escuchadas, que las cosas que uno dice no son tomadas en cuenta, sobre todo la fracción que es la fracción más grande de la oposición, y por eso es el campanazo que ha dado Julio Borges, para tratar de generar, de forzar el debate interno, del debate profundo, de largo plazo, no pensar que todo está bien. A veces la inercia es sumamente dañina, dejar todo igual, no cambiar nada, y pienso que este es un buen momento para corregir, para revisar, dar este debate junto a todos, en la opinión pública, en el interno de la Asamblea, entre expertos, en la sociedad, para definir el futuro y el rumbo también de la oposición, que en definitiva, yo igual que tú pienso que se han cometido muchísimos errores y que este es un buen momento, siempre un buen momento para rectificar. Mucha gente ha resentido la falta de autocrítica, diputado. El caso, por ejemplo, emblemático de Monómeros ha sido un ejemplo de ello. Yo le pedía un comentario. Cuesta creer que, por ejemplo, su organización no conociera los detalles de la cantidad de irregularidades que se han denunciado allí. ¿Qué puede decirnos? No, por supuesto que se conocían y por eso se publica ese informe y se esfuerza ese informe que Primero Justicia estuvo impulsando. Ahora, como tú decías, al principio la crítica se hace al interno, y una vez que la crítica interna no es escuchada, no es seguida, tú tienes que acudir a la opinión pública, y por eso se publica el informe. Y gracias a ese informe, pues, se conoce mucho más de lo que está ocurriendo dentro
monómeros, y por eso precisamente que hacen falta estas rectificaciones que estamos pidiendo y que debemos darlas junto a la opinión pública. ¿Qué responsabilidad cree usted tuvieron los partidos con relación al manejo de monómeros, diputado? Mira, allí está el informe. La verdad es que yo no soy experto en el tema monómeros. Es un tema complicado, digamos, incluso desde el punto de vista financiero. Pero bueno, creo que en definitiva allí hubo falta de transparencia, allí hubo manejos tratando de favorecer a ciertos intereses, y en definitiva yo creo que esto hace mucho daño no solo a la empresa, sino al país y a la causa democrática venezolana. Diputado Ángel Alvarado, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Economista, vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país, que pasa por lo que está ocurriendo con el índice de precios al consumidor. A partir de esta hora teníamos al profesor Carlos Ñáñez, profesor de la Universidad de Carabobo, economista. No sé si lo tenemos en línea telefónica. Profesor, buenos días. No lo tenemos todavía. Me parece que lo vamos a tener vía Zoom. Y con él queremos hablar acerca de estos datos que ha presentado el Observatorio Venezolano de Finanzas sobre la inflación en nuestro país. En una nación, insistimos, donde el salario mínimo se ubica por debajo de $2 mensuales. Una cosa creo que no inédita, que no ocurre en ninguna parte del mundo hoy día. No sé si en Corea del Norte, lo digo con ironía. El tipo de cambio oficial cerró ayer en 4.6 bolívares por dólar, según la página web del Banco Central. El paralelo, saben ustedes, es superior, con lo cual el salario mínimo y las pensiones están por debajo de $2 mensuales. La inflación acumulada en lo que va de año, según los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, superó el 600% hasta noviembre de 2021, lo cual no se compadece, insisto, con los salarios, a pesar de que buena parte de la economía está dolarizada y en el sector privado también cancelan algunos salarios en dólares. Profesor Carlos Ñáñez, bienvenido, buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Perfectamente, ahora sí lo veo aquí en Zoom. Profesor, un comentario sobre los datos que publicaba ayer el Observatorio Venezolano de Finanzas. ¿Cómo los interpreta usted? Bienvenido, lo escuchamos.
Bueno, es fundamental aclarar, María Alejandra y la radioaudiencia, que los datos publicados por el Observatorio Venezolano de Finanzas, que nos hablan de una inflación intermensual de 6% para noviembre, indican que hay una ralentización en el crecimiento de la hiperinflación, pero en ningún momento suponen que Venezuela está saliendo de la hiperinflación. De acuerdo a los estudios de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff sobre la hiperinflación moderna, existe hiperinflación siempre que la tasa de crecimiento interanual es superior al 500%. Venezuela ostenta una tasa interanual de 700 puntos de inflación la cantidad es distraída para financiar el gasto público e inversamente proporcional al volumen. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el profesor Carlos Yáñez. Nos quedan unos minuticos vía telefónica, a ver si podemos escuchar perfectamente lo que tiene que... María. Sí, correcto, lo sé, Mario. Me dicen internamente que tenemos que tener en cuenta el tema del tiempo. Lamentablemente hoy hemos tenido este problema con la conexión a Internet, que tiene que ver con la situación de servicios básicos en nuestro país. Siempre comentamos el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, que habla de la corrupción, el desvío de recursos y la subinversión como razón fundamental que explica la crisis en materia de servicios públicos, incluyendo electricidad, agua potable, gas doméstico y, obviamente, conexión a Internet, telefonía básica y celular. Profesor Carlos Yáñez, bueno, me dirán cuando lo tengamos. Lamentablemente hoy nos quedan pocos minutos para escuchar su análisis sobre el tema que hemos desarrollado la mañana de hoy, que tiene que ver con el índice de precios al consumidor. Adelante, profesor. Usted nos explicaba la definición, es decir, ¿cuándo podemos considerar que Venezuela salió oficialmente de la hiperinflación? Lo escuchamos. El Estado aplique un plan efectivo. No, creo que tiene, no sé si está todavía por Zoom, profesor. Le voy a pedir cuando el Estado aplique un plan efectivo para lograr revertir los efectos nocivos de la hiperinflación. Esta caída de la inflación o esta armonización en la tasa de crecimiento de la hiperinflación obedece evidentemente a dos factores fundamentales: la dolarización y el desplazamiento del bolívar por el dólar y la sobrevaluación que tiene el tipo de cambio como consecuencia de una política de intervención de las mesas de dinero por parte del Banco Central de Venezuela. La segunda condición, es decir, la política de intervención, depende del volumen operativo de reservas internacionales con las cuales cuenta el Banco Central de Venezuela, mismas que han caído a sus niveles críticos y están en niveles en donde la operatividad o la liquidez de estas operaciones, de estas reservas, es cada vez menos líquida y está representada en mayor cantidad de dólares. En tal sentido, lo que estamos viendo los venezolanos es un vórtice de hiperinflación e igualmente el año que viene vamos a ver cierto crecimiento económico, cierto rebote no superior a 1 o 2% como consecuencia de que la economía no puede caer más. Venezuela sigue estando en hiperinflación hasta tanto sus tasas de crecimiento interanual sean superiores a 500 puntos de acuerdo a los estudios de Carmen Reinhardt y de Kenneth Rogoff sobre la hiperinflación. No basta que la hiperinflación o que la tasa de inflación intermensual sea menor a el 50% para indicar que estamos fuera de inflación, porque esa es el aporte técnico que analizaron Philip Kagan y Milton Friedman en la década de los 50 y que desde luego no toma en cuenta las inercias de la hiperinflación como la que vive Venezuela. Profesor, lamentablemente por el tema de la conexión tenemos que despedirnos. Yo lo invitaré en otra oportunidad a ver si podemos hablar obviamente con mayor detalle acerca de este y otros temas, sobre todo cerrando este año 2021 y de cara al año 2022.
El economista Carlos Yáñez es profesor de la Universidad de Carabobo. Nosotros, insisto, se nos ha agotado el tiempo y nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter.